Sean todos bienvenidos a una transmisión más. Antes de dejarle tiempo a nuestro hermano David y mientras damos un poco de tiempo para que otras personas se conecten más, les hago la invitación para que cada uno de ustedes, desde la comunidad de sus hogares, me acompañen a entonar la hermosa alabanza número 194, que se titula El Monte Calvario. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin mar, pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y algún día contempla su faz. Mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a mi Jesús. Gloria y triunfo su sangre será. Y algún día contempla su faz. Mi corona Jesús me dará. Muy bien, les dejo en compañía de mi padre David Villanueva. Amados hermanos, que la bendición del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Es para mí un gran privilegio el poder llegar hasta sus hogares. Y muchas gracias por permitirnos estar ahí. En esta oportunidad quiero hacer una oración para dar inicio a la consideración de la palabra de Dios. Y si usted quiere reverenciar la oración, orar juntamente
juntamente conmigo, pues bien hace y se lo agradezco. Imploremos el favor del Todopoderoso, porque sin Él nada podemos hacer. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos la vida. Gracias por tus bendiciones para con cada uno de nosotros y por la bendición que has derramado en cada hogar de tus hijos. Gracias por aquellas personas, Señor, que han estado a tiempo para sintonizar esta transmisión. Te pedimos tu bendición y te pedimos, Señor, que tu palabra sea glorificada, corra y sea glorificada a través de estos medios y llegue y haga el efecto que tiene que hacer en cada corazón. Tu palabra no regresará vacía. Sin duda hoy nos deleitaremos en tu palabra, en un mensaje que trata sobre la familia. Te pedimos, pues, Padre, que nos ayudes. Todo esto lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, el tema para esta oportunidad es una continuación de la serie sobre la familia de Dios. Hemos venido hablando en algunos días, por lo menos la vez hace algunos días, estudiábamos que Dios tiene una familia y vimos cómo Él formó esa familia, comenzando con un hombre, comenzando con Abraham, y formó al pueblo de Israel, con quienes Él celebró un pacto y lo estableció como su pueblo, como su familia, de tal manera que ellos lo reconocían como padre y Él los reconocía a ellos como sus hijos. Bien, ahora que ya vimos que Dios tiene una familia, porque así nos lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y el versículo con el cual concluíamos en esa ocasión era: pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos juntamente con los santos. Bien, entonces ahora cabe una pregunta, y nuestro tema es una pregunta para esta ocasión. ¿Cómo es la familia de Dios? Sin duda, cuando a usted le han hablado de alguna persona, posiblemente fuera de su familia o tal vez alguno de sus hijos que se haya retirado del núcleo familiar, que haya viajado quizá a otra nación y allá contrajo matrimonio y formó una familia. Entonces la primera pregunta que usted se hiciera al saber que este es su hijo o este es su pariente tiene una familia sería: ¿cómo será su familia? ¿Cómo será la familia de mi hijo? ¿Cómo será la familia de mi hermano? ¿Cómo será la familia de fulano? Pues tiene tiempo, vive a cierta distancia y no la podemos conocer. ¿Cómo será? Es la pregunta que ahora nos hacemos, ya que Dios tiene una familia. ¿Cómo es la familia de Dios? Sabemos por la Sagrada Escritura que a Dios nadie le ha visto. Fue Cristo el que lo ha dado a conocer. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, que vamos a leer prontamente. Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el versículo 46, que a la letra dice así. Capítulo 6,
versículo 46 dice así: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Algo así como el ejemplo que estaba poniendo al principio. Esa persona se fue, se alejó, creció, posiblemente llegó a la mayoría de edad en otro lugar, y sus conocidos lo perdieron de vista. Inclusive posiblemente podrían llegar a estar platicando con él, pero no le conocerían a través de los cambios físicos que suceden. Pues Dios ha estado muy lejos de la humanidad, de tal manera que los seres humanos lo perdieron de vista. Nosotros vemos en la Sagrada Escritura que al principio había una relación de Dios con el hombre. Dice el libro del Génesis, solo para mencionar esto, que Dios se paseaba y Adán y Eva oían la voz de Dios en el huerto. Pero desde que el pecado entró en la familia, en esta primera pareja, Dios se alejó de ellos y pasaron muchos años. Nunca volvieron a Dios. Posiblemente algunos de los hijos de Adán no oyeron jamás su voz, ni mucho menos tuvieron un conocimiento de cómo era Él. Ya pueden imaginarse, mis amados hermanos, para la época en que estamos viviendo, definitivamente Dios es desconocido para toda la humanidad. Y es más, en los días del Señor Jesús, Él aclara y dice lo que ya leímos: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Nadie había visto a Dios. El único que había visto a Dios y sabía cómo era Dios era su Hijo Jesucristo, que fue enviado, como ya vemos, a través de varias partes de la Sagrada Escritura en los Evangelios. Además de esto, el capítulo 5 y versículo 37, que aquí lo tenemos atrás, capítulo 5, versículo 37, dice la Escritura: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice Jesús. Pero añade una cosa tan importante: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Imagínense ustedes. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. De tal manera, hermanos, que Dios para la humanidad es un ser totalmente desconocido. Nosotros conocemos a Dios en este tiempo, pero a través de Jesucristo. Él es el que nos enseñó cómo era el Padre. Jesús es el que ha dado a conocer a Dios. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Pues ya verá usted. Usted sabe que los hijos de Dios, como el ejemplo que le puse al principio, tienen que tener el parecimiento de su padre. Definitivamente, cuando un niño nace, algunos dicen: miren cómo se parece al papá. Y cuando el niño va creciendo y llega a una juventud, dice: es que es ver al papá ese muchacho. ¿Y qué alegría causa eso, que un hijo se parezca al padre? A el padre le encanta que digan que su hijo salió idéntico a él. Y por supuesto el muchacho galantea. Peor si el padre es un padre muy guapo, apuesto y con mucha personalidad. Entonces el hijo se siente honrado cuando dice: es que yo soy el que me parezco a papá. Entonces, hermanos,
esto viene dando igual. A Dios nadie le ha oído la voz. Y Jesús dijo que en su tiempo nadie conocía su aspecto. Sin embargo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir, como ya vimos en la vez anterior, Dios tiene una familia, Dios tiene hijos e hijas. Ahí claramente dice que al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué parecimiento tenemos a Él? Es de esperarse que los hijos se parezcan al Padre, ¿no cree? Claro que sí. El Padre se sentirá muy dichoso cuando sus hijos se parecen a Él. Y definitivamente nosotros, los hijos de Dios, estaremos también muy contentos y nos sentiremos muy honrados si en dado caso alguien nos dice: de veras que usted se parece a su Padre Dios. Desde este punto de vista debemos de conocer entonces cómo es su familia, cómo es la familia de Dios. Veamos Romanos capítulo 8, carta a los Romanos, capítulo 8 y el versículo 29. Dice lo siguiente, capítulo 8 de la carta a los Romanos y versículo 29. Fíjese bien cómo dice el pasaje: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y subraya esta parte tan importante: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiso Dios al tener una familia? Bueno, nos envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo se parece al Padre. Pues en cierta oportunidad, uno de sus discípulos le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, de una manera solemne, le contesta al discípulo: tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínese usted la similitud en todos los aspectos que Jesús podía tener del Padre Dios. Jesús era la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús tenía el carácter de Dios. ¡Qué importante! Entonces, por eso ahora le hayamos sentido al pasaje, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi amado hermano, los hijos de Dios, ¿cómo debemos de ser? ¿A quién debemos parecernos? Y el versículo 30 de aquí dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó,
a estos también glorificó. Qué privilegio tan grande el ser la familia de Dios. Y qué delicadeza tan maravillosa que lleguemos a tener la imagen de su Hijo Jesucristo. Esos son los requisitos, o por lo menos eso está predestinado a fin de que cada persona, cada hijo de Dios que se va identificando con Él, cada persona que recibe a Jesucristo en su corazón y pasa a ser hijo de Dios por creer en Cristo Jesús, entonces Dios espera que de alguna manera tenga un parecimiento a Él, se parezca a su Hijo Jesucristo. Una de las características del Hijo de Dios para conocer cómo era Jesucristo, pues estamos a muchos años y tal vez no tenemos fotografías, no tenemos nada de Él, pero lo podemos ver a través de los ojos del Espíritu, lo podemos palpar a través de su palabra. Y una de las características del Hijo es que en su carácter Él era amoroso con el Padre. Fíjense ustedes, Juan en el capítulo 15 nos dice lo siguiente, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Esta característica, Él amaba al Padre, el Hijo amaba al Padre. Capítulo 15 del Evangelio de Juan y el versículo 10 que nos dice lo siguiente. Mire cómo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús amaba al Padre y una de sus características era que ese amor estaba entre Padre e Hijo, así. Y aquí dice que por ese amor, ¿qué era lo que Él hacía? Guardaba sus mandamientos. Entonces, desde este punto de vista, mi estimado oyente, mi estimado hermano, ¿cómo es la familia de Dios? Hablando en plural, todos sus hijos, todas sus hijas, ¿cómo es la familia de Dios? En esta característica que tenía Jesús, pues nos ha hecho para que seamos semejantes a su Hijo. Entonces, Jesús guardaba los mandamientos de Dios. Primera parte, guardaba los mandamientos de Dios. Ahora yo le hago una pregunta a usted, mi estimado hermano, mi estimado amigo oyente, que ha dado la oportunidad para que lleguemos hasta su domicilio o al lugar donde esté con esta transmisión. La pregunta es, yo le hago esta pregunta a usted: ¿se parece usted a Dios? Si usted es hijo de Dios, yo le hago la pregunta: ¿se parece usted a Dios? ¿Se parece usted al Hijo de Dios? Dios estará muy satisfecho si imita a su Hijo. Y estoy seguro que usted tendrá plena satisfacción de parecerse al Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos menciona en cierta oportunidad, texto que no voy a dar, que nosotros tenemos una aroma de Cristo. Así, imagínese usted, es a saber que hasta olemos a Él. Lo que transpira es olor a Jesús. Qué maravilloso es entender esto. Pero la pregunta sigue en pie: ¿somos como Jesús? ¿O somos como otras personas? En cierta oportunidad había una familia que eran muy alegres para hablar. Y el abuelo de la familia se dio cuenta que había nacido un niño entre la familia.
voy a ir a ver al nieto. Voy a ir a ver al nieto. Pues dicen que ya nació. Me tardé un poco, pero voy a llegar a verlo. Ya el niño ya hacía algunas cosas muy preciosas. Se reía, seguía a las personas con la vista. En fin, ya se fijaba en todo. Y llegó el abuelo y dice: quiero que me muestren a mi nieto. Bueno, con alegría le muestran al nieto y le dice: aquí está su nieto, mire, ¿cuánto tiene? Pues ya tiene 4 meses. Que si yo me había tardado, esto es de festejarlo. Pero en eso se fija en el cabello del niño, que el cabello era rizo. Y se le queda viendo al hijo, al que era el padre, y a la madre. Y se turba un poco y dice: bueno, díganme una cosa. ¿Y este de dónde salió con el cabello rizo? Todos se rieron. Y como era una familia muy alegre, contestó alguien ahí y dice: lo que pasa es que ha de haber salido parecido al vecino. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se parece a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, o se parece al vecino? Pregúntese, ¿cómo es su vida? ¿Se parece usted? ¿Tiene el carácter de Dios en su vida? ¿Está esforzándose por establecer el carácter de Dios en su vida? Ser similar, ser igual a Jesús. ¿O se parece al otro papá? Porque existen 2 padres espiritualmente hablando. Jesús claramente dijo cuando tenían aquella riña los fariseos con él. Jesús les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos. Esto es triste y lamentable, pero es necesario que usted lo sepa, que si no se parece al Padre Dios, entonces puede ser que se parezca al vecino. Ni Dios lo quiera, mi estimado oyente. Y si no se había dado cuenta, y usted es capaz de poder hacer conciencia sobre esto que estamos analizando, puede y está a tiempo de rectificar sus errores y puede buscar la senda de llegar a ser a la semejanza del Hijo de Dios. ¿Somos como Jesús? ¿Vivimos de acuerdo con lo que Él obedecía? Veamos allá en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, vamos a ver este pasaje y el versículo 4 dice así: el que dice yo le he conocido, fíjese usted bien, fíjese bien en este pasaje, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Y me puede contestar: sí, de acuerdo, yo conozco a Dios. Pero ahora la pregunta, y es la prueba: ¿guarda los mandamientos de Dios? Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, puede decir, pero es que no puedo, es que las circunstancias no me lo permiten. Entonces, hay posibilidades que haya mentira en su vida. La palabra de Dios dice: es mentiroso el tal, y la verdad no está en él. Eso es lo que dice. Bueno, entonces los que realmente se parecen a Jesucristo, ¿cuál es su meta? Veamos lo que dice el Evangelio siempre en la primera carta del apóstol Juan, aquí mismo, capítulo 3 y el versículo 3. Dice así: y todo aquel que
que tiene esta esperanza en Él, ¿qué vive constantemente haciendo? Dice aquí, se purifica a sí mismo, así como Él es limpio. O sea, es una ansiedad de santidad, es una ansiedad de purificar su vida para ponerla al nivel de Jesucristo. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. No hay necesidad que le estén dando manuales donde le diga cómo tiene que comportarse. No hay necesidad ni que tenga un pastor y que lo esté sometiendo a disciplina, o que lo esté regañando, o que le estén dando un manual de sistemas ahí donde lo estén amenazando que si no se comporta bien le van a quitar esto o aquello, o inclusive va a dejar de ser miembro del pueblo. No hay necesidad de esto. Aquí el pasaje dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Soy yo, es usted el que toma la iniciativa de purificarse, así como Él es puro. Jesús decía claramente, por eso yo me santifico a mí mismo, para que ustedes sean santificados. Jesús permanecía en santidad, en purificación, a fin de que al lograr esa pureza y esa santidad, eso trascendiera a todo aquello que le rodeaba. Por eso sus discípulos dijeron que no hallaron en Él engaño. En Jesús no se halló mancha ni se halló engaño, porque como ser humano Jesús constantemente se purificaba a sí mismo. Primero de Juan capítulo 2 y ahora el versículo 6. Dice así, el que dice que permanece en Él, a ver, levante la mano, si usted permanece en Él, muchas gracias. Bájela. Ahora, ¿cuál es la señal? Dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Yo le pregunto, ¿qué pasos está dando usted? ¿Cómo es su diario caminar delante de Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde anda? ¿Dónde se anda metiendo? Tal vez por caminos equivocados, por caminos no gratos para la presencia y la voluntad de Dios. Claramente el pasaje dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de esta gran verdad, el diario vivir del apóstol Pablo fue imitar a Jesucristo. Y cuando él le habla a sus hermanos, dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Él imitaba a Jesucristo. Es más, en alguna parte de la Escritura dice que cumplía en su propia carne los sacrificios que hicieron falta a Jesucristo. Bien, no voy a explicar a qué se refiere, pero imagínense ustedes cómo era el apóstol Pablo. Pablo lo imitaba. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hacía Pablo para imitarlo? ¿Qué era lo que hacía? Veamos lo que dice la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, en el capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7 y el versículo 12. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. De manera que la ley, decía el apóstol Pablo, de manera que la ley a la verdad
es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué concepto tenía el apóstol Pablo de las leyes de Dios? Él está diciendo de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese era el entendimiento que tenía el apóstol Pablo. Y definitivamente, si él era imitador de Jesucristo, a eso santo, eso bueno, él se ceñía, él se ajustaba, era su diario vivir. Y el versículo 22 del capítulo 7 aquí de la carta a los romanos nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Imagínense usted, se deleita en la ley de Dios. Ya puede imaginarse usted entonces las razones que rodearon al apóstol Pablo para tener tanto éxito en su ministerio. Si él se deleitaba en la ley de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1 para aquel varón que se deleita en la ley de Dios? Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Y ahora cuáles serán los resultados de esa persona así? Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una persona de éxito. Y ahí la razón por las cuales el apóstol Pablo decía: ¿quién nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él se deleitaba en la ley de Dios. La pregunta ¿es usted un discípulo de Jesús? ¿Es usted discípulo de Jesús? ¿Considera usted que Jesús lo conoce a usted? ¿Es conocido usted por él? Ojalá así sea, que seamos conocidos por él, porque eso quiere decir que somos motivo de su agrado, que él nos observa constantemente. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, entonces usted es un hijo de Dios. Debe de parecerse a Jesucristo, porque el propósito de la vida cristiana es que usted llegue a plasmar en sí la imagen del Hijo de Dios. Y esto, hermano, no importa las circunstancias en las cuales vivamos. A veces hay muchos sufrimientos, tantos sufrimientos en la vida del cristiano, que a veces piensa el ser humano que Dios le ha abandonado. Pero no es así. Muchas veces es necesario meter al hombre al crisol. ¿Sabía usted cómo es el trabajo de un orfebre? Del que purifica, del hombre que trabaja el oro y la plata. Él mete la plata al fuego para quitarle todas las impurezas. Y de esa misma manera muchas veces pasa con nuestra vida. Nuestra vida es de un constante sacrificio que Dios permite para quitarnos todas las impurezas, a fin de que el metal quede apto realmente. Y nos podíamos preguntar, y usted podía preguntarse: pero yo ya no sé, yo ya he sufrido mucho, ¿hasta cuándo el metal va a estar apto
para que el orfebre lo use? Pues hay una señal en el que trabaja esto. La señal es hasta que se mire su rostro en el metal. Hasta entonces el metal está limpio y puro y es para los usos buenos. El propósito muchas veces de las tribulaciones, de los sacrificios, es purificar el metal hasta que Dios se pueda reflejar en el metal mismo. Mi amado hermano, mi amado amigo, si su vida ha sido de problemas muy serios, no se desaliente, debe seguir adelante, pues el metal pronto estará apto para los buenos usos. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es hijo de Dios, no importa la forma o las circunstancias por las cuales esté pasando. Si es así, usted forma parte de la familia de Dios. Ahora bien, la familia de Dios, mire lo que sucede y cuál es el concepto que el mundo tiene de la familia de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Esther, en el capítulo 3 y el versículo 8. Capítulo 3 y versículo 8 del libro de Esther dice así. Miren lo que este personaje pudo ver en el pueblo de Dios. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Para el mundo nosotros somos inútiles. Y el mismo mundo sabe que somos diferentes. Si usted es pueblo de Dios, usted forma parte de ese pueblo diferente. Usted debe distinguirse en todos los aspectos de la vida. El consejo que el Señor le dio a nuestro padre Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis fue el siguiente. Capítulo 17 y versículo 1 del libro de Génesis. Mire, cuando Dios le había dicho que saliera y él quiso hacer el pacto con Abraham, entonces mire lo que le dice. Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, y subraya esta parte, y sé perfecto. Entre las cláusulas que encierran el pacto y el llamado a este varón está esto: anda delante de mí. Yo voy a hacer un pacto contigo, pero tienes que andar delante de mí y ser perfecto. Sin duda, Dios lo ha llamado en el último tiempo a usted y a mí, y nos ha hecho sus hijos. Y tenemos estas características que debemos de parecernos en nuestro quehacer espiritual a Jesucristo. Espero, mi estimado oyente, que esto les sirva para reflexionar. A Abraham no se le dijo: sé mediocre, anda delante de mí y sé perfecto. Usted dirá: pero ¿quién puede llegar a ser perfecto? Eso sería motivo de platicarlo en otra oportunidad. Pero hay hombres que han sido perfectos. Job
Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, por no señalar a otros más, las cosas no son inalcanzables. Si Dios las dijo, es porque son alcanzables. Están hechas a la medida de la capacidad del ser humano. La familia de Dios, ¿cómo es ahora? Pues ya vimos los pormenores y en síntesis debemos de parecernos al Señor Jesucristo en todo nuestro quehacer, ajustándonos a su palabra y especialmente guardando sus mandamientos. Que Dios le bendiga en esta ocasión y será hasta una próxima vez cuando continuemos con el siguiente tema sobre la familia de Dios. Mi amado hermano y amigo, quiero orar por usted. Si tal vez usted ha estado no firme, pero esta palabra ha llegado a su corazón y usted quiere hacer nuevos votos con el Señor y quiero decirle al Señor: yo hoy comprendí la realidad de esto y tu palabra tiene razón, yo quiero componer mi vida. Oremos. Yo le voy a pedir al Señor que Dios le bendiga y le fortalezca en la decisión que usted ha tomado. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Ahora, Señor, si hay alguna persona que esté haciendo esta decisión y que haya recapacitado y está pidiendo tu ayuda, Señor, para ajustarse a tu voluntad, porque quiere parecerse a tu Hijo Jesucristo, Padre, yo te ruego que le bendigas, le fortalezcas como nos has fortalecido a muchos. En tus divinas manos lo encomiendo y te pido por él y por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.